el líder político indígena y además ex candidato a la prefectura de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, Ángel Tipantuya, nos acompaña esta noche. Angelito, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Un placer saludarlos. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todo su equipo de comunicación y, como no, a toda la población de la provincia de Cotopaxi y del país entero. Muchísimas gracias por el espacio y adelante, le escucho. Muchísimas gracias a ti por la comparecencia. No hemos hablado, sino desde antes de las elecciones, más de 30,000 votos que refrendaron tu posición o tu opción para la prefectura de Cotopaxi. ¿Cómo se siente Ángel Tipantuya en esta participación electoral con ese resultado? Bueno, mire, para mí fue la primera experiencia. Jamás había sido candidato, por lo menos para concejalía, nada de aquello, sino que en el marco de la selección de candidaturas, en el análisis, habían considerado el movimiento que esta humilde persona podría asumir ese rol y con mucho gusto habíamos aceptado. Aceptamos en un escenario completamente adverso, no teníamos recursos, un movimiento que recién estuvimos en reconstrucción después de que nos habían robado partidos políticos al correísmo, ¿cómo se los llama? Y además, como uno no estaba previsto ser candidato, era el tiempo muy corto de estructurar candidaturas, de estructurar al movimiento. El tiempo de campaña era muy corto y, repito, sin recursos enfrentamos este proceso electoral y, sin embargo, fuimos recibidos en muchos sectores con mucho cariño. Presentamos nuestra propuesta, pero lamentablemente creo que impactó también compra de conciencias, porque otros candidatos llegaban con cemento, con bloques, con varillas, con techos. Entonces esas cuestiones era totalmente desigual. Además, por temas éticos, legales, nosotros no podríamos haber hecho así, hubiéramos tenido recursos, por un lado. Por otro lado, los otros candidatos, en este caso los que llegaron, ellos tenían control del Consejo Nacional Electoral. Ellos tenían propagandas, tenían todo aparataje por todos lados, incluso tenían hasta grúas para colocar propagandas. Entonces, mientras nosotros a veces no teníamos ni siquiera una escalera. Entonces, considero que entramos en una cancha electoral completamente adverso, en un escenario adverso. Sin embargo, logramos obtener más de 30,000 votos, así de la nada. Eso significa que tenemos proyección política a futuro. No está descartado cualquier cosa que pueda, una nueva participación aquí en la provincia de Cotopaxi o en el país. Entonces tenemos que seguir adelante. Esto ha sido como una especie de sondeo para mí, como Ángel Tipantuya. Yo estoy muy agradecido a la población de Cotopaxi, a pesar de estas adversidades que hayamos sacado. Más de 30,000 votos en ese escenario es muy bueno para iniciar a medir un termómetro político electoral como para nosotros. Así que yo estoy agradecido profundamente a toda la población de la provincia de Cotopaxi, al movimiento Revolución Ciudadana, a sus dirigentes provinciales, a los dirigentes cantonales en las parroquias y a todos los compañeros y compañeras quienes acompañaron en la lista de concejales urbanos y rurales, juntas parroquiales, a las alcaldías. Yo estoy profundamente agradecido que muchísima gente participaron por primera vez en un proceso electoral y en un escenario político como le acabo de mencionar. Así que yo estoy profundamente agradecido, estoy muy alegre como Ángel Tipantuya. Este proceso me ha permitido, repito, medir inicialmente un termómetro político electoral y para nosotros ha sido muy bueno en ese escenario. Tercero en La Maná, tercero en Pangua, tercero en Sichos y segundo en Pujilí. Este es efectivamente el inicio de un recorrido provincial de Ángel Tipantuya, bien para la prefectura, bien para la asamblea, bien para una alcaldía, que en algún momento la conversamos también en la entrevista anterior. Sí, en efecto, posterior al resultado electoral, incluso algunos compañeros han señalado, no, Ángel, tú tenías que haber sido candidato a alcalde de Pujilí. Y en comparación a los que ya fueron muchas veces candidatos, al candidato a la reelección, incluso he sacado más que esos candidatos a las alcaldías. Entonces, sí, en efecto nos indica un termómetro político electoral muy favorable y que tenemos proyección política. Repito, esta es una primera participación y nos deja experiencias, lecciones, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos hacer, dónde debemos procurar y otras cosas más. Hay la posibilidad de que se anticipen elecciones. Una de las probabilidades que el presidente de la República está manejando, si es que no hubieran los votos para mantenerse, si es que hay estos 92 votos en la Asamblea, que vamos a hablar después del juicio político, es llamar elecciones anticipadas. La Revolución Ciudadana en Cotopaxi y Ángel Tipantuya, que fue su representante provincial como candidato a prefecto, ¿cómo ven la posibilidad de que hayan elecciones anticipadas y tengan que proponer candidatos para la Asamblea Provincial y Asamblea Nacional y obviamente mover nuevamente la estructura de la Revolución Ciudadana en Cotopaxi? Algunas puntualizaciones. Mire, el escenario que vive en este momento el Ecuador realmente es tan tenso, podría decir.
Realmente es un escenario como nunca visto en este país. Desde luego, la nueva generación, la juventud, peor, nunca hubiera visto este tipo de cosas que en este momento pasa aquí en el Ecuador. Yo quiero señalar algunas cosas, alguna puntualización. Mira, en posterior a las elecciones, o sea, en este momento cuando se habla de posible destitución del presidente o posible muerte cruzada, un analista político publicó en el diario El Universo, que no es del correísmo, que no es de progresismo, que no es nada, que dice, si en el escenario de que el presidente de la República disolviera a la Asamblea Nacional mediante muerte cruzada, como dice Cantinflas, dice que cogería a todos los partidos políticos con pantalones caídos, como dice Cantinflas, repito, excepto al correísmo. Eso dice un analista político que publicó en el diario El Universo. En efecto, es así. La Revolución Ciudadana ha sido, en este proceso electoral que acaba de pasar, ha sido una experiencia y una construcción de partido, una construcción, articulación de estructuras organizativas, en este caso, estructura provincial, estructura cantonal, estructuras parroquiales y núcleos o comités en algunas comunidades muy importantes. Entonces, eso nos ha permitido. Ahora, en el mismo escenario que vive en este momento el país, es que se demuestra que la Revolución Ciudadana, la lista 5 o el correísmo, como se los llama, hemos quedado en la primera fuerza política electoral o ratificado como primera fuerza política electoral. Entonces, esta participación electoral que nos ha permitido estructurar adecuadamente nos deja posesionado algunas cosas en votos numéricos. Mire, en votos numéricos de carácter nacional me voy a referir. Nosotros estamos en primer lugar en votos numéricos. La Revolución Ciudadana tenemos 2.300.000 votos, no, en números redondos. Primer lugar. Segundo lugar, Partido Social Cristiano con 1.245.000 votos. Fíjese cómo, o sea, con cuánto nosotros estamos más adelante. Tercer lugar, Suma con 1.050.000 votos. Cuarto lugar está Movimiento Reto, fíjese, está con 960.000 votos. Quinto lugar está Movimiento Creo. En quinto lugar, Movimiento Creo con 889.000 votos. Sexto lugar, Pachacutic con 859.000 votos. Ese es, y bueno, el resto es más ínfimos. Entonces, eso que termómetro electoral nos deja posesionado a nosotros como la primera fuerza política electoral que hemos sido ratificado en este proceso electoral, demuestra que en el escenario eventual que hubiera la muerte cruzada, supongamos que el 24 de mayo hay muerte cruzada, el 25 máximo el Consejo Electoral convocaría elecciones y máximo el 24 de noviembre se posesionaría la nueva Asamblea Nacional y el nuevo presidente de la República para completar el resto del periodo. En ese escenario, considero que es mi criterio muy personal, que no es una idea consolidada como movimiento aquí en Cotopaxi, sino que es una idea muy personal, es que en la Revolución Ciudadana estamos en condiciones de estructurar candidaturas, pero así, cash, como saben decir, así tan rápido. Y en ese escenario tenemos todas las condiciones aquí en Cotopaxi, ganar en este caso, el escaño de asambleístas, podríamos ganar 2. ¿Por qué? Las organizaciones políticas, en este caso, lamentablemente, Pachacutic, por la mala actitud de una cierta cúpula dirigencial de Pachacutic, en este momento Pachacutic está de bajada. Y no se diga de Suma y de otros partidos políticos que de alguna manera están vinculados, articulados con este gobierno nefasto, entre ellos la izquierda democrática. Entonces, en ese escenario, yo considero, que es mi criterio desde luego, más del 95% de la población ecuatoriana no le queremos ver ni en pintura ni en la pantalla del celular a este nefasto presidente llamado Guillermo Lasso. Entonces, todos quienes están vinculados de alguna manera a ese gobierno, lamentablemente estaría ya perdido credibilidad. Y en ese escenario, aquí en Cotopaxi, nosotros podríamos obtener 2 escaños, así como hemos tenido las veces anteriores. Para nosotros las elecciones seccionales nos han ido mal muchas veces, pero las elecciones presidenciales y la asamblea muchísimas veces hemos ido muy bien. Recordará, no me acuerdo en qué periodo fue, de 4 escaños aquí en Cotopaxi tuvimos 3. Por un poquito no tuvimos todos 4. Así es que eso es el historial, digamos, para las elecciones, para la asamblea, para la presidencia de la República. Así que considero que en ese escenario nos encontramos en un momento muy favorable para el progresismo, para la izquierda o para el correísmo. Lamentablemente, por todos los daños que hace este gobierno y sus aliados, nos dan esa posibilidad. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, no es cierto, si es que no se da la muerte cruzada? Porque que no está negado, para mí no está negado. Si no se da la muerte cruzada, una de las posibilidades es que la Asamblea Nacional lo destituya. ¿Cuál es el termómetro que podría ocurrir eso? Es que al inicio, cuando aprobaron el informe de la investigación, aprobaron ese informe con 104 votos. Ya,
¿Por qué lo aprobaron 104 votos, 104 asambleístas? Porque existía pruebas contundentes, fehacientes, por eso que aprobaron ese informe. Y cuando pasan a la Corte Constitucional en efecto da admisibilidad haciendo algunas observaciones. Entonces, ¿cuál es la prueba que está diciendo ahora el señor Villavicencio, que es prácticamente el abogado del presidente Guillermo Lasso? El Villavicencio dice que presenta pruebas de cargo y pruebas de descargo, pero lamentablemente, yo estoy revisando, ni siquiera no soy abogado, pero hemos tenido que consultar a varios juristas de que no necesitas prueba, porque la prueba madre, la prueba matriz fehaciente está en el informe que elaboró, en este caso, la comisión ocasional que hizo todo este proceso de investigación. Entonces, lamentablemente están haciendo eso. Ahora, dependerá, si es que logramos tener más de 92 votos en la Asamblea Nacional, por supuesto el presidente Lasso será destituido. Ya, entonces ahí no hay elecciones adelantadas. Tenemos que esperar que termine. Aunque con Borrero, y seguramente, espero no equivocar, seguramente entrarán a cogobernar Izquierda Democrática, Pachacutic, porque siempre han sido trepadores. Entonces, en ese escenario, para mi opinión, ya he revisado los calendarios, ya he revisado calendarios electorales que siempre han sido así y que no modificará mucho, es que prácticamente nos queda 16 meses para definir candidaturas para el próximo periodo para la Asamblea Nacional y candidatos a la presidencia de la República. Entonces, en ese escenario, digo, no hay tiempo. No hay tiempo y nosotros estamos, a más de las estructuras que hemos logrado hacer en la campaña electoral aquí en la provincia de Cotopaxi, estamos en territorio permanente, articulando con dirigentes, con organizaciones sociales y con las comunidades para fortalecer esas estructuras dirigenciales en cantones y parroquias. Porque ahora sí, mire, el termómetro político electoral o el ambiente político electoral ha quedado muy favorable a lo largo y ancho del territorio nacional y aquí en la provincia de Cotopaxi. Muchísima gente, muchos compañeros que apoyaron a otras candidaturas, a las seccionales, ahora nos han comunicado indicando que quieren apoyar a la Revolución Ciudadana, a las candidaturas de la Revolución Ciudadana y esperan con urgencia, ojalá, el retorno de Rafael Correa. Incluso mucha gente que estaban enojados o estaban alejados de la Revolución Ciudadana, incluso no querían apoyar más, pero ahora con todo lo que pasa en el Ecuador nos están acercando, nos están llamando y desde luego nos estamos sentando a conversar para ver en función de qué sentamos a conversar. ¿Por qué no podemos conversar a lo mejor en función solamente de las candidaturas, que es necesario? No podríamos conversar a lo mejor a futuro a un cargo público, sino en función primero de recuperar la patria, de rescatar al Ecuador, y otro es en función de un programa de gobierno que permita solucionar a los graves problemas que el Ecuador ahora mismo vive. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo y en ese marco, la directiva provincial a la cabeza, la compañera Gisela Wilka Maigua, estamos articulando, estamos coordinando, cada quien tenemos actividades a cumplir y en este mes vamos a ser evaluados. Hay un proceso de evaluación en marcha, vamos a ser evaluados cada uno de los miembros de la directiva provincial, cada uno de los candidatos que hemos participado en este proceso electoral y así también los coordinadores cantonales, todos los dirigentes están desde la provincial hasta el territorio, y creo que es una de las experiencias que vamos a tener en este proceso. El presidente Correa estuvo muy cercano en estas elecciones seccionales. Según entiendo, hubieron reuniones en el exterior con él, en el que pudieron compartir ideas. Además, hubo en el caso de la Tacunga y Cotopaxi una entrevista que José Rivadeneira, como candidato a la alcaldía, le hizo a Rafael Correa, en el que compartieron con medios de comunicación varias inquietudes. ¿Han hablado con el expresidente Correa? ¿Cuál es la perspectiva o la noción que él tiene respecto a estas posibles elecciones, bien en el 25 o bien anticipadas en el 23? Bueno, yo no soy director provincial del movimiento, entiendo que a lo mejor la directora provincial, a lo mejor la asambleísta Anita Herrera posiblemente ya hayan tenido alguna reunión con el expresidente Rafael Correa, desconozco. Yo personalmente todavía no he tenido la reunión, entiendo que con los ex candidatos posiblemente organizará algún evento para dar algunas orientaciones políticas, para hacer una breve evaluación, para agradecer, etcétera, de cosas como él siempre suele hacer. Entonces, pero lo que sí, en líneas generales, cuando yo estuve en Venezuela con el expresidente, me decía, Ángel, sí es difícil, en la Sierra Central es difícil ganar las elecciones, pero que tenemos que participar por el acumulado de votos de la fuerza política electoral que necesitamos tener a nivel nacional. Entonces, en el eventual escenario, si no ganamos, y que ya está Ángel, tuvimos algún problema de conexión. Pública, ser parte del equipo, el equipo nacional, etcétera, de cosas había indicado. Entonces, sé que el expresidente Correa nos va a considerar por lo menos para analizar como posibles precandidaturas, en este caso para la asamblea mismo, y así hay cuántos hombres y mujeres en este proceso electoral que hemos logrado articular. Hay muchísima gente, que hay decenas
de hombres y mujeres jóvenes y líderes históricos aquí en la provincia de Cotopaxi que será analizado para el próximo proceso electoral. Y digo, entre ellos, yo considero que mi nombre también será parte del análisis. Yo quería señalar en cuanto al tema nacional. En tema nacional, yo soy parte de la directiva de la Confederación del Seguro Social Campesino. En este momento mismo estamos haciendo un trabajo porque el día miércoles se instala la Comisión de Trabajadores y de Seguridad Social en la Asamblea Nacional para seguir analizando el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Social, capítulo Seguro Campesino particularmente. Entonces, tenemos que estar ahí para entregar las propuestas, las ideas, en qué parte tiene que hacer cambios para mejorar la Ley de Seguridad Social, particularmente en el Seguro Social Campesino. Entonces, en esas actividades caminamos. Ahora, en cuanto decía al tema nacional, aquí en el Ecuador, la legislación es que para la Asamblea Nacional tenemos listas nacionales, lista de los migrantes y la lista de los asambleístas de carácter provincial. Entonces, en ese marco, considero que también, sí, considero que también se está trabajando ya igual manera para ir analizando de qué perfiles se puede analizar en este caso para que sean miembros en la lista nacional a la Asamblea, y particularmente de pueblos y nacionalidades. En ese marco, debo señalar que la vez anterior indicaron que mediante el análisis técnico-político que habrían hecho sobre Ángel Tipantuña, habrían llegado a una conclusión de que Ángel no era solamente un cuadro de carácter provincial, sino que el Ángel tenía un alcance de ser un cuadro de carácter nacional. Entonces, y para la lista nacional, en efecto, hace falta también hombres y mujeres, y en ese marco creo que también podría ser igualmente analizado para esas posibilidades. Así es que no necesariamente en adelantar las candidaturas, necesariamente estamos recorriendo de carácter provincial en este momento, estamos haciendo la agenda de medios, hablando en este momento sobre el tema del juicio político del presidente, el escenario que vive el país y cuáles serían las posibles salidas para que el Ecuador logremos resolver toda la tragedia que vive este país en este momento mismo. Así que estamos en esa tarea. Angelito, en una de esas entrevistas a nivel nacional compartiste con un medio de comunicación colega en el cual diste unas declaraciones que zarandearon a la política nacional. Decías que el Pachacutic debería empezar a pensar en regresar o retomar esta alianza política o este trabajo político conjunto con la Revolución Ciudadana, porque finalmente han nacido de la misma matriz. Entonces tuviste dos respuestas. La primera respuesta de aquellos líderes del Pachacutic lejano al correísmo, en donde decían o habían ratificado que tú saliste del Pachacutic y hoy pertenece a la Revolución Ciudadana. Y la otra vertiente del Pachacutic, quizá un poco más cercana a esta lucha de izquierda más ideológica, donde decía que sí que podría tomarse en cuenta tus palabras. Dos preguntas al respecto. La primera, ¿cómo se te ocurrió decir eso respecto a que el Pachacutic retome esta línea conjunta con la Revolución Ciudadana por haber nacido de la misma matriz? Y segunda, ¿ha habido alguna conversación con alguna de estas vertientes del Pachacutic para articular trabajos, no sé si necesariamente fusionarse, pero sí articular trabajo rumbo a las elecciones legislativas, bien del 23, bien del 25? Bueno, hay algunos elementos que podría dejar planteado, pero les voy a señalar algunos así en resumen. Entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic, proviene del mismo extracto social. En este caso, por ejemplo, el Ángel Tipantuña con Leónidas Issa, venimos del mismo extracto social, de misma clase, entonces, de alguna manera somos tendencia. Desde el punto de vista ideológico y político... ¿Cuál es tu relación con Leónidas Issa a propósito? No, en estos últimos tiempos, por muchas actividades que él tendrá, no hemos conversado, pero yo soy amigo. Pero se llevan, han hablado de política, han articulado... Por donde quiera que nos encontramos, cuando hay oportunidad, incluso cuando hay cómo nos pegamos una cerveza, o sea, porque así somos la gente del pueblo. Entonces, en ese escenario, yo considero que en función de recuperar al Ecuador, en función de resolver los grandes problemas que el país atraviesa en este momento, por supuesto que es necesario realizar o ejecutar una alianza entre los aliados naturales. Sí, en este caso, Pachacutic y la Revolución Ciudadana. Podríamos ser. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto político similar. En este caso, la Revolución Ciudadana tiene el proyecto político para, en este momento, para recuperar la patria y seguir resolviendo los grandes problemas que el Ecuador vive, repito, y en ese marco trabajar por la justicia social, por la igualdad, etcétera. Ya. Pachacutic, ¿cuál proyecto político tiene? La construcción del Estado plurinacional, una sociedad intercultural que permita resolver los grandes problemas del país. Entonces, somos similar cosas, aunque sería caminos distintos, pero el objetivo es el mismo. Entonces, en Pachacutic no existe banqueros, en la Revolución Ciudadana no existe banqueros. Entonces, tenemos muchas cosas en común. Eso permite, en momento determinado, analizar, debatir un programa de gobierno conjunto y plantear una gran alianza política. Ahora,
Pero ¿qué es lo que dicen ¿qué le puedo decir? Algunos odiadores al progresismo y algunos medios de comunicación? ¿Cómo puede haber una alianza de que el correísmo le maltrató, le persiguió, no sé qué más? Pero yo digo, en el camino pudiera haber ocurrido algunas otras cosas, pero la experiencia tiene que marcar de aquí en adelante. Sí, tenemos que volver a retomar, porque Correa nació cercano a Pachacuti. En inicios, Correa posiblemente iba a ser candidato en Pachacuti. Lo que no se consolidó es porque los de Pachacuti decían que Correa sea candidato a vicepresidente y que Pachacuti ponían candidato de ellos, en este caso, a Macas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, vea, yo no he estado en Pachacuti, pero vea, uno de los hermanos, mi hermano que estuvo en ese momento presidente de Hatun Cabildo en Pujilí, asistía a esas reuniones donde analizaban estos temas. Y ahí él decía, ahí estaba un señor, decían que era un tal Rafael Correa, estaba un señor, y ahí se presentó, o sea, a posterior a 2005. Entonces, ahí le constató que Rafael Correa estuvo ahí, estuvo en esos diálogos, pero lamentablemente posteriormente no consolidó. Entonces, no es que Rafael Correa odia a los indígenas, no, sí, Correa ha hecho mucho por los pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente en el Ecuador. Lo que ha tenido alguna diferencia es con una cierta cúpula dirigencial, como yo suelo indicar. Porque además, porque Rafael Correa no le dejó chantajear, no dejó que arranchen los ministerios. A lo mejor eso es un resentimiento político, pero no es causas grandes. Si Rafael Correa enfrentó a la potencia, a los representantes de la potencia mundial, en este caso, a los organismos internacionales como a Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, le declaró la deuda inmoral, etcétera, entonces, eso marca un proceso del progresismo, pero a eso opusieron una cierta cúpula dirigencial, que para mi opinión, en resumen, llegó a tener diferencias, pero que no son enemigos de clases. Vea, desde el punto de vista ideológico, tanto la Revolución Ciudadana, Pachacutic, no somos enemigos de clase. El enemigo de clase es el banquero Lazo. Él es el enemigo de clase. Los grupos económicos, los mafiosos, ellos son los enemigos de clase. Con ellos no podemos generar ningún tipo de alianza desde un punto de vista teórico, político. No se puede, pero entre los sectores populares sí es. Entonces, sí, pues yo estoy seguro de que alguna gente no le va a gustar, y en efecto no le ha gustado. No le ha gustado. No, el Ángel no es nada. Ya. Pero ahora, no todo en Pachacutic es malo. En ningún sector, no todo es malo. Yo digo, en el movimiento indígena en Pachacutic existe cientos de líderes indígenas que tienen ese pensamiento progresista, de izquierda, las ideas de transformación, etcétera, de cosas. ¿Con quién se puede conversar? Es con Leonidas. En efecto, con el equipo de Leonidas. Es incluso para que sea candidato presidencial, es decir, esta posibilidad de que en una gran alianza entre el Pachacutic y la Revolución Ciudadana puedan por supuesto tener a como candidato presidencial. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Es un poco la idea, ¿no? Claro, esto es solamente mi idea, no es que el movimiento de la Revolución Ciudadana ya ha dado un lineamiento así. Es por supuesto, yo también te pregunto nada más como idea. O sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo sí tengo una ideología de izquierda. Yo soy militante de izquierda. Yo soy militante del progresismo. Por eso es que planteo estas cosas. Digo, es necesario articular, organizar con aliados naturales, en este caso, con Leonidas Issa, para candidatos, para binomio en este caso. Si por el número de votos que tenemos, la Revolución Ciudadana debe plantear el candidato a la presidencia, y ojalá desde la CONAI Pachacutic podamos definir candidato a la vicepresidencia. Vea, en ese binomio sería preciso. Pero yo ya me anticipo. ¿Ellos qué pueden pensar? Yo estoy seguro que también han de conversar, porque nosotros somos los que tenemos mayor voto en el país. Ellos van a decir, pudieran decir, digamos, ok, sentemos a conversar en un proceso de alianza. Ellos van a decir que ellos ponen candidato a la presidencia, la Revolución Ciudadana ponga candidato a la vicepresidencia. Claro que van a decir, pero en el marco del diálogo se puede definir en función, no necesariamente en función de nombres, sino que en función de un gran proyecto político y que sea de largo alcance. Entiendo que hay mucha gente que está en la CONAI, quieren tener esa conversación, pero hay otros que no quieren conversar. Pero ¿qué puede pasar? En el eventual escenario, planteamos esto, pero si es que no se consolida una unidad. ¿Hasta dónde extraoficialmente conozco, yo personalmente, hasta dónde extraoficialmente conozco que en la cúpula más derechista de Pachacutic estarían trabajando por otros cuadros y no por Leonidas? Entre ellos, por ejemplo, pretenderían poner para las elecciones primarias al señor abogado Luis Alfonso Chango, por ejemplo. Acaba de anunciar que él será candidato a la presidencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Imagínense, es un tipo con plata, prácticamente es un banquero ya. Entonces, podría llegar, podría comprar a la gente, porque así se escucha que hacen, así rumoran, en un eventual escenario. ¿Qué tal
le deje embancado a Leonidas Issa, y qué tal el Luis Alfonso Chango sea candidato a la presidencia por Pachacuti. Pero ¿qué puede ser? Para mi opinión, cierto es que es un indígena, proviene del sector indígena, no estoy hablando en contra, sino que estoy hablando desde mi punto de vista ideológico. Para mi opinión, es como él ya prácticamente se ha convertido en otro extracto social. Yo puedo pensar que en momento determinado Luis Alfonso Chango pudiera ser candidato, pero sería candidato de los banqueros, sería aplaudido y cobijado, apoyado en la campaña electoral por la ultraderecha de este país. Pudiera ocurrir eso, porque además la derecha no tiene candidato. ¿Cuál es el candidato de la derecha de los banqueros? No hay nadie. Entonces, pero podría ser así. Entonces, si es que Leonidas llega a ser candidato a la presidencia, pero los votos que acabo de indicar no alcanza, no alcanza. Ni así duplique, ni así triplique esa votación que acabamos de ver de Pachacuti, no alcanza. Lo que nos alcanza es de nosotros para trabajar, proyectar y pelear. Lo de nosotros alcanza. Además, vea, por donde quiera que vayamos el día de hoy, estuve en la Universidad Salesiana donde yo estudié. Ahí existían muchos docentes que no querían saber nada con Rafael Correa. Había personal administrativo, toda esa cuestión. Había gente que no querían saber nada. Pero el día de hoy, por unas gestiones, tuve que estar ahí. Dicen en coro, Dios mío, con Correa nos tuvimos así. Tenemos que trabajar para que vuelva Rafael Correa. Entonces, por donde quiera que vaya, esta opinión se va acumulando, se está acumulando. Entonces, quien tiene mayores posibilidades para ganar la presidencia se llama la Revolución Ciudadana o se llama el correísmo. Así es que, y en ese barco nos encontramos, en ese horizonte político nos encontramos. Como Ángel Tipantuña, haré lo que tenga que hacer, seguiré trabajando, articulando, fortaleciendo organizaciones sociales de carácter provincial, pero también con alcance de carácter regional, que estamos coordinando ya con algunos compañeros de las provincias de la Sierra Central. Angelito, te quiero dejar tu comparecencia y quiero cerrar con una inquietud muy personal. La CONAIE está integrada por varias organizaciones filiales, ¿no es cierto? Está la Ecuarunari, está la CONAICE, la CONFEñae, etc. Cuando ustedes no tienen una militancia en Pachacuti, como en tu caso, como Ángel Tipantuña, que no está en el Pachacuti, no obstante a eso, sí perteneces, por ejemplo, a la Ecuarunari, sí perteneces a la CONAIE. ¿Cómo se maneja esta estructura? ¿Tiene que ser muy cercana al Pachacuti o efectivamente hay grupos indígenas que no están en el Pachacuti, que pertenecen a otros partidos y movimientos políticos, pero son parte de la CONAIE? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo puedo dar mi criterio desde afuera, y yo he tenido que estudiar el tema de movimientos sociales, de organizaciones sociales, porque también uno hay que estudiar esos temas para poder interpretar. Entonces, desde un punto de vista, desde el punto de vista de ellos, desde los amigos de Pachacuti, consideran que todas las comunidades indígenas son de ellos. Todos tienen que ser de Pachacuti, todos tienen que ser de Arcoíris. ¿Por qué? Porque mira, ¿cómo funciona? Está a nivel nacional, está la CONAIE, la máxima instancia de la organización social, en este caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, la CONAIE. Las tres regionales, la CONAICE, la CONFEñae, la CONAICE de la costa ecuatoriana, la CONFEñae de la Amazonía y la Ecuarunari de la Sierra, en este caso. Entonces, nosotros a dónde podríamos pertenecer es a la Ecuarunari, porque está en la Sierra. La Ecuarunari, entonces, siendo las regionales, la Ecuarunari, en cambio, cobija a las provinciales, en este caso, en Tungurahua al movimiento indígena Tungurahua, aquí en Cotopaxi el movimiento indígena de Cotopaxi, en Chimborazo a la Comicha, la Confederación de Organizaciones de Chimborazo, etc. Entonces aquí en Cotopaxi particularmente existe el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que es la máxima organización de carácter provincial. A su vez tienen organizaciones de segundo grado, ya más abajo, de carácter cantonal, parroquial, podríamos llamar. Nosotros, nuestra comunidad articula a la organización de Hatun Cabildo en Pujilí, por ejemplo. Yo he venido trabajando ahí en Hatun Cabildo, pero, y además Hatun Cabildo... Solamente para graficar un poco, estas organizaciones de segundo grado, ¿no es cierto?, que tienen una estructura territorial, se juntan en el MIC. El MIC se junta en Ecuarunari y el Ecuarunari se junta en la CONAIE. Sería así más o menos el orden vertical, ¿no es cierto? En ese orden jerárquico, en esa pirámide, digamos. Ahora, territorialmente, por ejemplo, Hatun Cabildo, que es una organización de segundo grado, tiene articulado varias comunidades y barrios. Por ejemplo, la comunidad Cutribichico a la cual yo pertenezco, o sea, ya territorialmente pertenece allá. Ahora, entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, es la estructura de la CONAIE, del movimiento indígena, legalmente estructurado. Entonces, para participar en el proceso electoral, se creó el brazo político llamado Pachacuti. Entonces, todos quienes están articulados acá, por supuesto que tienen que ser Pachacuti, principalmente los dirigentes, porque hay algún dirigente que no comulga con Pachacuti, por supuesto que tiene que ser ladeado. Yo fui ladeado ahí. Yo fui el que gané la presidencia en un congreso, fui ladeado. Yo fui el que gané ser secretario, fui ladeado porque yo no me comulgaba con Pachacuti. Yo tengo mucho respeto, pero lamentablemente, por lo que nos han cerrado las puertas, no he tenido la oportunidad de formar
en Pachacutic, entonces no tengo esa ideología política, pero tampoco soy de derecha. Yo soy un militante de izquierda. Entonces, en ese escenario funciona así. Ahora, la diferencia es que en las comunidades, ahí en cambio, hay gente que sí son Pachacutic, hay gente que no son Pachacutic. Y mucha gente en las elecciones seccionales puede votar por la gente de Pachacutic, puede votar por la gente de otros partidos, pero para la presidencia es que más ven en el candidato presidencial, y esa es la que nos cobija, y por eso que Correa siempre terminaba ganando las elecciones presidenciales. Entonces, en esta vez va a ocurrir así, no importa cómo se dice, así, figurativamente, como que Pachacutic tendría absoluto control en todos los sectores indígenas, y no es así, Hay varias comunidades que pertenecen a otras organizaciones, por ejemplo, a la FENOCIN. Ya, en Tungurahua existe Movimiento Indígena de Tungurahua, filial a la FENOCIN, por ejemplo. Aquí FENOCIN no los tiene, ya. Hay otros que, aquí en Cotopaxi, por ejemplo, la FIEG, la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas de Cotopaxi, pertenecen a otra organización de carácter nacional. En este caso, yo que provengo del Seguro Social Campesino, porque yo fui presidente de la Federación de Afiliados del Seguro Social Campesino, por eso que dije, no, pues... Claro. Entonces, yo provengo de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino a nivel nacional, y nosotros estamos trabajando para fortalecer esta organización mismo. En estos últimos tiempos, desde la raíz de la pandemia, se ha debilitado las organizaciones sociales. Estamos trabajando en este momento mismo para fortalecer la estructura nacional de esta organización llamada Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, que tiene alrededor de 1.200.000 afiliados al Seguro Social Campesino. Si se trabaja bien, articula bien allí, es una potencialidad. Cuando nació Pachacutic, por primera vez, los primeros diputados fueron del Seguro Campesino. Esa es la potencialidad también que existe aquí. Así es que yo provengo de estos sectores, y yo voy a seguir fortaleciendo organizacionalmente estos sectores, y en organización política, y yo estoy convencido, y nos comulgamos, compartimos en las ideologías de la Revolución Ciudadana. Quiero agradecerte inmensamente por tu comparecencia, nos hemos extendido, pero siempre vale la pena ir aprendiendo un poco más respecto a las estructuras indígenas y además al pensamiento que cada una de las comunidades tiene. Sáfame solamente de una curiosidad final. Cuturibí Chico, ¿a qué parroquia de Pujilí pertenece? La comunidad Cuturibí Chico se encuentra, no sé si conoces, Isinche Grande. Claro que sí. De Isinche Grande más arribita está la comunidad Cuturibí Chico. ¿Y tú sigues viviendo en Cuturibí Chico? No pertenece a ninguna parroquia rural. Nosotros pertenecemos a la parroquia matriz, entonces, por eso es que... Ahora me causa duda. Por eso que no ha llegado las ayudas como... O sea, cuando venían las ayudas de las ONGs, de algunas instituciones, siempre llegaban a las parroquias rurales, y nuestras comunidades, como no son de parroquias rurales, no ha llegado ayudas. Por eso es que muchas veces es súper atrasado, no ha llegado apoyos para educación, apoyos en salud, en otras cosas, en capacitaciones. Y yo, a lo largo de 45 años de vida institucional que vivía la escuela Humberto Vacas Gómez en la comunidad Cuturibí Chico, donde yo me estudié cuando ahorita eran de paja, de choza, yo fui el primer profesional en mi comunidad, a mucha honra. Yo fui el primer profesional, he estudiado por mi propia cuenta, con sacrificio, con todos los esfuerzos, sin recursos, etcétera. Yo fui el primer profesional. Cuando no hay esa idea, incluso cuando alguien comienza a estudiar en ese escenario, yo recibí fuertes críticas. ¿Para qué? Si en este tiempo ni abogados tienen trabajo, ¿para qué vas a estudiar? Y así recibía críticas. Sin embargo, yo llegué a ser el primer profesional posterior a mi profesión. Ahora ya hay varios otros profesionales, incluso ya hay personas en el ejército. Esa es mi comunidad Cuturibí Chico. Es decir, está en la periferia de la parroquia La Matriz de Pujilí, un poquito más arriba de Isilibí, ¿no es cierto? Así es. Perdón, de Isinche. De Isinche para arriba, sí. De Isinche Grande para arriba. Perfecto. Angelito, te agradezco inmensamente, te comprometo a volvernos a juntar porque quiero hablar del tema de seguridad social y particularmente el tema de seguridad social campesina, porque muy pocas veces se topa el tema de seguridad social campesina y siempre se lo entiende dentro de esta misma lógica, ¿no es cierto?, del sistema de seguridad social integral. Así que te comprometo en unas próximas semanas volvernos a juntar, a hablar del tema de seguridad social campesina y ver si es que desde aquí articulamos un par de propuestas para rescatar al IES, rescatar a la seguridad social campesina y en general rescatar al sistema. Te envío un fortísimo abrazo a la distancia, te dejo en tu despedida. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, en efecto, para mí será un honor de hablar otros temas más. Y en este marco, en la parte final, quisiera indicar que estamos trabajando ahora mismo varias organizaciones sociales, varios colectivos. Estamos articulando para participar con fuerza, con energía, en este 1 de mayo, con la bandera de fuera, lazo fuera. Así que muchísimas gracias por el espacio y una buena noche.